Bueno, estamos cerrando, este es el último bloque y surgió una pregunta provocadora en la mesa, que es el juicio sobre Calderón. Nati, falta tu opinión, porque platicábamos en el corte, yo estimo que Felipe Calderón va a salir bastante bien evaluado, y si lo comparamos con la propia percepción que se tenía a mitad de sexenio de su gestión, bueno, sale maravillosamente evaluado, mejor de lo que él incluso podría haber esperado. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, efectivamente, yo creo que la opinión generalizada va a ser muy positiva, sobre todo, insisto, como decía Juan Manuel, por el contraste. Hay que recordar lo que ha pasado en el mundo, sobre todo en Occidente, en los últimos 6 años. Hay que ver las crisis económicas de Europa, las crisis económicas de Grecia, de otros países. Y hay que ver la estabilidad económica que aún con alfileres tiene el país, pero que le va a servir a Peña Nieto de plataforma para que pueda lograr muchos de los objetivos que planteó en campaña. O sea, una mala conducción macroeconómica en el país seguramente le hubiera dado más votos todavía a Peña Nieto, pero le hubiera dejado un país en condiciones lamentables para poder construir el proyecto de nación que prometió. El tema de la seguridad, si bien es cierto que tiene sus malquerientes, que se abusó de la violación de los derechos humanos, que el ejército permaneció en las calles, también hay que recordar que el miedo es la emoción más primaria de los seres humanos. Y entonces en esta campaña del miedo al narcotráfico, del miedo no solo al narcotráfico, sino a toda la delincuencia organizada, pues provoca que muchos ciudadanos, aún por ese, o más bien por ese miedo, aplaudan las acciones que desde un análisis más objetivo, de un análisis más racional, pudieran ser criticables o cuestionables. La infraestructura carretera, este país transitarlo hoy, aún con carreteras deshechas, no se parece en nada a la infraestructura que tenemos hace 10 años. La cobertura educativa, si bien es cierto que falta mucho avanzar en calidad, la cobertura como tal ha mejorado enormemente. Ayer estuve en Huejutla, una universidad de 2.100 alumnos, de los cuales 90% tiene una beca para poder estudiar técnico superior o educación superior. Entonces, eso ya en el día a día, más allá de los críticos, ¿no?, que vivimos de otra manera, eso para esa gente es simbólico y es determinante. O sea, finalmente su hijo está en la universidad, su hijo tiene beca, su hijo está en oportunidades, tiene beca, su hijo va al Seguro Popular y ya no le cobran operaciones que le cobraban en 6 años, con una pésima calidad, pero antes la tenía igual de pésima y le cobraban. Entonces, yo sí creo que Calderón va a tener una buena evaluación, aumentada por la forma en que se manejó en esa transición democrática. Yo creo que apuntas algo interesante, es decir, la comparación que a nivel global nos permite hoy el entorno financiero y ver que no estamos quebrados como España, como Grecia o con los problemas fiscales de los Estados Unidos, algo abonan a esa opinión. Ahora, el tema más espinoso es el de la seguridad pública, pero incluso ahí, los más críticos han virado el discurso. Mira, López Obrador llegó a decir, Calderón pateó el avispero. Eso fue lo que hizo. Yo la verdad es que pregunto, ¿y para dónde tiene margen la estrategia? Pues sí, más allá de la retórica, de que hay que regresar al ejército a los cuarteles y que hay que favorecer los derechos humanos, que desde luego pues es un mandato legal, no es una concesión. ¿Hacia dónde quieren virar la estrategia fuera de enfrentar a los grupos criminales? Mira, déjame. A ver, permíteme. No, si ya los vi que como dragster en el problema cuarto de Villa. es que no puedes circular por carreteras de amplias zonas del país con seguridad. No puedes ir a la frontera, no puedes circular ciertas carreteras. Vas a Michoacán, vas con el Jesús en la boca, no puedes ir con tu familia. Es una realidad. Pero ¿sí? ¿de quién es la responsabilidad? Pues del presidente. Mira, en este país, cuando son las cosas malas son de los gobernadores y presidentes, cuando las buenas son del presidente. Es un problema del gobierno federal el combate a la delincuencia organizada de este país. Fox y Marcelo de la Concha la repartieron a los estados con facultades enanas, porque hasta eso, sin presupuesto. Entonces salpicaron y perturbaron y corrompió las estructuras, la propia delincuencia. Es un problema del gobierno federal, es un problema que el gobierno federal le estalló en las manos y no supo cómo controlar. Pero bueno, dentro de lo positivo económico está la otra parte, de la seguridad pública, donde las familias de este país no sienten seguridad en su persona. Sí, pues se combatió a la delincuencia organizada fuerza con fuerza y se dejaron de ver otras cosas. Hoy tenemos a un general en la cárcel procesado cuando da a conocer en una reunión con el propio Peña Nieto que es errónea la estrategia utilizada por el ejército
por combate frontal y no atacar la periferia de este tipo de acciones. A la semana estaba detenido, acusado de todo, ¿no? Y sigue procesado. Entonces, hay una parte positiva, pero hay una parte también que lo va a llevar atrás, ¿no? Oye, entiendo que la parte de seguridad, Juan, tiene este componente social, educativo y cultural, pero ese no es de corto plazo. Claro, pero para mí, o sea, sí, yo no acepto de ninguna manera esto de que no le quedaba de otra. O sea, el problema de la falla en esta guerra contra el narcotráfico deriva fundamentalmente de que se inicia prematuramente con tiempos políticos para tratar de legitimarse, apronta una decisión pensando que iba a pasar lo mismo que con la quina, por ejemplo, para legitimarse sin medir ¿cómo se llama esto? Segundo, fue absolutamente necio en no escuchar las voces que le estaban planteando la necesidad de atacar no solamente de la manera armada, sino mover la cuestión del dinero. ¿Cuánto tiempo perdimos permitiendo el flujo de grandes cantidades de dinero para compra de armas y todo esto? Y tercero, el haberlo politizado, el haber dicho, bueno, a los de Morelos, gobernadores panistas que estaban hasta las chanclas metidos en negocios ilegales y demás, no los tocó para nada, pero en Michoacán sí va por todos los presidentes municipales, o sea, lo politiza, mete a la PGR, lo llena de gente del partido, no gente realmente de servicio civil de carrera, y yo sí creo que ahí sí reprueba. Yo estoy de acuerdo, tiene cosas positivas, pero sí el aceptar como que el manejo en el problema de seguridad no había de otra y demás, es cortarle las alas al compromiso que tiene el próximo presidente de hacer las cosas bien, ¿eh? A ver, yo creo que Juan Manuel ha dicho algo y tiene toda la razón. Y es cierto, creo que la gran falla de la Estrategia Nacional de Seguridad fue la politización y la segmentación en función de una agenda electoral. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero digamos en una perspectiva más global, Roberto, de si aprueba o no en función de este tema tan delicado, ¿tú qué dirías? A ver, aquí una situación creo que es muy clara, creo que lo que dijo Natividad es muy correcto y muy acertado, que el tema del miedo es el sentimiento más primario que puede existir en la sociedad. A ver, hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard en el tema de redes sociales, con la información que sale, y el problema de la criminalidad en nuestro país está focalizado en algo así como 256 ciudades de la República Mexicana. Creo que el tema del manejo de la información ha influido mucho para que hoy la sociedad se encuentre en esta sintonía. No tanto así como el tema que la criminalidad es la que nos ha arrebatado la tranquilidad, sino la manera como se ha difundido la información y con la que el pánico que ha efectuado en el tema de la sociedad. Ahora, hay que ver una cosa, o sea, hoy vemos en Estados Unidos, con el pasado proceso electoral que vivió los Estados Unidos, en dos estados de ese país, en Colorado y en Washington, se legalizó tan solo la marihuana. Habrá que ver si en México le seguimos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos de Norteamérica, ellos generando las armas para que aquí nos terminemos de matar entre todos, y los Estados Unidos legalizando su mayor problema. Van a ser los productores y van a vender, ahora no van a regresar. El tema del negocio de la cannabis allá en Estados Unidos es un negocio millonario y lo consignan todos los medios de comunicación nacional. Tan solo las ventas de marihuana podrían dispararse para el uso recreativo en más de 181 millones de dólares. Tan solo en Colorado. En 2010 esa fue la ganancia que dejó el tema de la producción de la cannabis y la venta de la propia sociedad. Entonces, ante un negocio lucrativo y un mercado que quiere venderle a los Estados Unidos y ellos legalizándola, pues habrá que revisar la estrategia. Ya lo dijo Marisela Morales, la Procuradora General de la República, que la estrategia se va a tener que revisar con este escenario que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, creo que vamos más allá. Si el tema del crimen organizado está focalizado en las ciudades, bueno, habrá que controlarlo simplemente en esas ciudades. No creo que todo el tema del combate al crimen organizado que hizo el presidente de la República fue de todo incorrecto. Lo que sí, faltó de más estrategia para que de manera transversal se pudiera combatir con el tema de empleo, con el tema de educación, con el tema de salud, porque al final de cuentas creo que es un contexto global lo que se tenía que haber vislumbrado, lejos simplemente de tratar de contraatacar un problema que surgió en esta administración de gobierno federal que está concluyendo, porque en la administración de 2000 a 2006 no hubo tal fenómeno con tal magnitud como se hizo de 2006 a 2012. Ahora, déjenme hacerle un poco al abogado del diablo.
Creo que, como bien escribió Gabriel Said, el problema de la violencia en México no estriba en que las organizaciones criminales trafiquen marihuana, cocaína o metanfetaminas. Ya no. Más que un problema de bienes, es un problema de logística. Es decir, ellos necesitan cooptar, corromper, hacerse de rutas y diversificar sus negocios. Entonces, la verdad es que esto de tendremos que replantear la estrategia porque 2 estados de la Unión Americana legalizaron la marihuana, yo creo que nos recuerda que el problema de fondo que tenemos es de la amenaza que hay de un poder fáctico, como es el crimen organizado, al poder público, a la violencia física legítima y el monopolio de esta que tiene el Estado mexicano y que se ha puesto en riesgo, ¿no? Y sobre todo, hay 2 temas que para mí son fundamentales. Yo insisto mucho en ser crítico en la estrategia que siguió Calderón, porque creo que si partimos de la base que es un problema demasiado complicado de resolver y demás, pues vamos a pedir resultados mediocres. Nos conformamos con que lo haga menos. Y lo otro, aquel argumento de que es que van a pactar con el narcotráfico y demás, también que quede muy claro, no se puede pactar con el narcotráfico. Mientras el pacto con el narcotráfico era permitir el tránsito hacia Estados Unidos de esto, tenía un significado muy particular. Conmigo no te metas en México, llévale a los güeros lo que quieras, pero a mí no me dañas. El problema es que tenemos un mercado que se ha duplicado en los últimos años y se ha multiplicado en otras sustancias. Entonces ahí ya no cabe la posibilidad de que nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a pactar. No, totalmente. O sea, creo que el pactar no es lo correcto, pero sí vemos que entonces el conflicto que en nuestro país estamos viviendo es que las pocas rutas del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos son pocas, se han cerrado. Y esa lucha interna en nuestro país por tratar de ganar esas rutas, pues lógicamente es lo que nos ha llevado a una olla de presión que gracias a ese escenario que Estados Unidos nos ha generado, pues bueno, se ha generado esa grande complicación, ¿no? Habrá que ver en el tema inmediato lo que pase de los canadienses hacia Estados Unidos para cuando pasen a Washington por el tema de las drogas, ¿no? Se nos acabó el tiempo, vamos a pedir más horas aquí en el canal. Roberto, muchas gracias. Pepe, adelante. Carmen, Gracias, Nati, Pepe. Gerardo, Gracias. muchas gracias. Gracias a usted que nos acompañó otro sábado para platicar de política. Esperemos que haya sido de su interés y lo esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche a través de el Canal 3. Muchas gracias.